Metabolismo de lípidos. Debido a la baja solubilidad en agua, los lípidos necesitan una serie de transformaciones previas para poder ser absorbidos por el enterocito. La digestión de los triglicéridos comienza en la boca con la masticación. Aquí, estos pasan a diglicéridos gracias a la acción de la lipasa lingual secretada por las glándulas linguales. Existen además otras enzimas específicas en los alimentos, como en la leche humana, carnes o quesos, que pueden ayudar en el proceso. Posteriormente, en el estómago actúan las lipasas gástricas, que son secretadas por el estómago gracias a su pH ácido. La lipasa lingual sigue aquí también manteniendo algo de su actividad. Estas enzimas solo actúan sobre los triglicéridos de cadena corta y media, dando lugar a diglicéridos y ácidos grasos libres. En el intestino delgado se forman las micelas, que podrán interactuar con la fase acuosa del intestino. Para poder ser absorbidas se ponen en marcha una serie de procesos debidos a la secreción de dos hormonas, la secretina y la colecistoquinina, que favorecen la entrada de la bilis y los jugos pancreáticos a la luz intestinal, emulsionando así las grasas. La lipasa pancreática produce hidrólisis de triglicéridos de cadena larga, dando lugar a dos moléculas de monoglicéridos y ácidos grasos libres que se solubilizan por presencia de las micelas cuando se alcanza una concentración micelar crítica o máxima, que permita así su absorción, pues en el caso que no se alcance esta concentración máxima, se eliminan por las heces formando unas heces blandas y amarillentas. La absorción a través de la membrana del enterocito se realiza por un transporte pasivo y la eficacia de la absorción dependerá de la cadena larga y del grado de saturación. Así, en adultos la eficacia de absorción es muy grande, aproximadamente de un 94 a un 96%, y el resto se elimina por las heces. Sin embargo, en los niños pequeños el índice de digestibilidad disminuye debido a la falta de ácidos biliares y de lipasas. No llegan a la concentración micelar crítica. De ahí la importancia de la lipasa humana de la leche. La digestión de los fosfolípidos. Esta se lleva a cabo a nivel intestinal por la acción de la fosfolipasa A. Esta enzima actúa sobre el fosfolípido, dando lugar a un lipofosfolípido que es captado por el enterocito. Estos fosfolípidos tienen dos orígenes, exógeno y endógeno, aunque desde el punto de vista dietético los fosfolípidos exógenos tienen poca importancia, ya que no superan el gramo diario, mientras que los endógenos secretados por la bilis llegan a los 12 gramos diarios. Digestión del colesterol. El colesterol intestinal, al igual que los fosfolípidos, tiene dos orígenes. Colesterol endógeno, que es secretado por la bilis y se encuentra de forma libre, y representa además un 80% del total. De esta forma pasa directamente al enterocito. Y el colesterol exógeno, procedente de la dieta, se encuentra en forma de colesterol esterificado y representa un 10 o un 15% del colesterol total. Este colesterol esterificado, al ser insoluble en agua, no puede ser absorbido de forma directa por el enterocito, como ocurre con el colesterol libre, sino que necesita un proceso de digestión activado por el enzima colesterol esterasa del jugo pancreático, separando así este colesterol esterificado en colesterol libre y ácidos grasos, y de esta forma puede ser captado por el enterocito. El colesterol es transportada por moléculas llamadas kilomicrones. Son partículas sintetizadas exclusivamente en la célula de la mucosa del duodeno y del yeyuno, y son transportadores del colesterol en sus dos formas, libre y esterificado. La esterificación del colesterol se produce inmediatamente antes de incorporarse al kilomicrón, activada por el enzima acetil-CoA colesteracil esterasa, ACAT. Los kilomicrones tienen una estructura química compuesta por distintos lípidos unidos a una apoproteína que se sintetiza en la pared intestinal y que permite mantener la solubilidad de los lípidos en la sangre del yeyuno y el león, pasando al sistema linfático que a través del conducto torácico pasa a la circulación general sanguínea, donde tiene una vida media de muy pocos minutos,
ya que es captado por el tejido adiposo y algunos músculos y otros tejidos, retirándolo así de la circulación sanguínea gracias a la enzima lipoproteína lipasa. Transporte de lípidos. Debido al carácter hidrófobo de los lípidos, hace el transporte algo más difícil en el torrente sanguíneo. Para subsanar esto, los lípidos se unen a unas proteínas especiales, que son las apoproteínas, formando complejos de sustancias de moléculas de elevado peso molecular que son solubles en agua. Estos complejos no se unen por enlaces químicos, sino por interacciones de las regiones polares y no polares de la molécula, de forma que se organizan con subcapas polares en la del exterior y las apolares en el interior, y forman una bicapa lipídica en cuyo interior se insertan los triglicéridos y el colesterol. Se distinguen así 5 clases de lipoproteínas específicas en el plasma sanguíneo, en función de sus densidades: los kilimicrones, las VLDL, el LDL, el HDL, el VHDL. Metabolismo de los kilomicrones y las VLDL. Los kilomicrones. Los ácidos grasos y el colesterol procedente de la dieta, una vez absorbidos en el intestino, se resterifican formando triglicéridos y ésteres de colesterol. Estos lípidos apolares pasan a la linfa. Aquí, en la circulación linfática, son transportados por los kilomicrones, que se sintetizan solamente en las células del intestino delgado. Estos kilomicrones linfáticos pasan de la circulación general a través del conducto torácico, donde está poco tiempo, ya que son captadas principalmente por el tejido adiposo, aunque también los capta el músculo y otros tejidos extrahepáticos. Una vez que estos kilomicrones están en estos tejidos, actúa una enzima sobre ellos, la lipoproteína lipasa, LPL, produciendo una rápida hidrólisis de los triglicéridos que componen el núcleo del kilomicrón. Como consecuencia de esta hidrólisis se produce un cambio en la estructura del kilomicrón, reconocido por los receptores de las células del hígado, que lo introducirán por endocitosis y lo introducirán después en el plasma de los hepatocitos. Posteriormente, las células del hígado vierten su contenido al conducto biliar, donde hay una enzima que produce la hidrólisis y la liberación del colesterol y de los triglicéridos por 3 mecanismos distintos, o bien por vía biliar, o bien oxidándolos y convirtiéndolos en ácidos biliares, o por último incorporándolos a las lipoproteínas VLDL y LDL. En cuanto al VLDL, son lipoproteínas de muy baja densidad y son las encargadas de transportar los triglicéridos sintetizados en el hígado cuando éste no tiene capacidad de seguir almacenándolos más. Se sintetiza y se secreta en el hígado, en los periodos interdigestivos, ayuno. Esta lipoproteína, a diferencia de los kilomicrones, es captada por los músculos y tejidos que requieren aporte de energía, pero no por el tejido adiposo, como pasa con el kilomicrón. Este proceso está controlado por la acción de 2 hormonas, la insulina y la adrenalina. En un periodo de ayuno disminuye la insulina y aumenta la adrenalina. Después de la ingesta ocurre lo contrario. En su metabolismo se produce la lipoproteína IDL. En un proceso desconocido pasa a LDL. Metabolismo del HDL y el LDL. El LDL es el responsable de llevar a cabo el transporte del 60-70% del colesterol total en plasma. Tiene una vida media de 2 días y medio a 3 días y medio. Y en personas con enfermedades cardiovasculares aumenta aún más. Su catabolismo es importante, ya que la presencia de colesterol y LDL en plasma en concentraciones elevadas está directamente relacionada con las enfermedades coronarias. La LDL es la lipoproteína que transporta el colesterol en plasma y lo lleva a las distintas células. Para ello, las células del organismo poseen receptores específicos en su membrana. Una vez que reacciona con su receptor específico, penetra en la célula y allí sufre una hidrólisis producida por enzimas lisosomales, obteniéndose así aminoácidos libres y colesterol libre. Este aumento de colesterol libre activa 3 mecanismos reguladores de la concentración del mismo.
El primero, se produce una reducción de la síntesis de colesterol hepático, porque inhibe la enzima que sintetiza el colesterol. El segundo, el almacenamiento del colesterol libre excedente como colesterol esterificado, se lleva a cabo porque aumenta la actividad de la enzima ACAT. El tercer y último mecanismo es la inhibición de la síntesis de los receptores de LDL, impidiendo la entrada de nuevo de colesterol a la célula. Con estos tres mecanismos se evitaría una acumulación extra de colesterol en las células. Los receptores de estas lipoproteínas están sometidos por factores genéticos, hormonales, dietéticos, farmacológicos, de forma que un déficit de estos conlleva una alteración en la regulación del colesterol, aumentando así el colesterol en sangre. Este fallo es el principal factor implicado en la aparición de enfermedades coronarias. Además de la regulación anterior, existe otra forma de disminuir el colesterol en sangre, y es por una vía independiente a los receptores. Se hace a través de las células carroñero, que son macrófagos que retiran del plasma el colesterol degradado. Solo degradan un 15% por día. El HDL está constituido por una mezcla de macromoléculas de HDL que presentan distinto tamaño de partículas, distinta composición química y distintas propiedades físico-químicas. Esta lipoproteína se forma en el hígado y en el intestino. Se forma principalmente por la hidrólisis del kilomicrón. Durante esta hidrólisis se forman unas nuevas proteínas discoidales de HDL, que posteriormente, por la acción de una enzima LCAT, se esterifican el colesterol que contienen y lo llevan al hígado. La principal función de esta lipoproteína, que transporta el colesterol desde las células hacia el hígado, es esta, la de transporte. En el hígado será utilizada para la síntesis de la bilis y eliminando por vía intestinal como colesterol endógeno. Desde el punto de vista nutricional es más importante por el hecho de llevar a cabo este transporte de colesterol que previene la acumulación de colesterol dentro del organismo.